Bueno, muchas gracias, Luz. Y gracias a los profesores de este curso que me invitaron. Bueno, yo tengo una relación con Diego Lolé hace mucho tiempo, pero bueno, también a Javier, que lo conocí este, hace ya un par de meses. Eh, y para mí es un gusto estar en este curso porque, bueno, son temas, claro, estamos tocando los temas que de alguna forma están en el corazón de mi línea de investigación desde que empecé con todo esto, ¿no? Digo, a lo que mencionaste, Luz, yo a mí me gustaría también contar un poco la trayectoria. Digo, yo vengo originalmente de lo que es la sociología de las organizaciones, en la maestría de Ciencia y Tecnología de la UBA. Yo digo, mi director de tesis doctoral es Jorge Walter, digamos, también sociólogo de las organizaciones, que fue el primer, digamos, profesor de formas organizativas de la innovación en esa maestría, que fue la primera maestría de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Eh, y en ese sentido, digo, la tradición que fui abrazando es primero esa primera incursión en la sociología de la innovación, ¿no? Que nació en Inglaterra en los años 60, estudiando los casos de empresas como la McLaren, ¿no? Diseño de autos raro, ¿no? Bien del mundo industrial. Y en esa línea yo hice mi primer tesis, que es la tesis del Pulqui, ¿no? Bueno, que después publiqué el libro y que no, se regala mucho para el Día del Padre ese libro, que es La aventura del Pulqui 2, no sé si lo vieron, tapa verde. Este, Esa fue mi primera tradición. Y luego hice el doctorado que creó Manuel Castells, que es el creador del concepto de capitalismo informacional, en Barcelona, en la Universidad Oberta de Cataluña, que fue la primera gran universidad virtual en Iberoamérica. Y bueno, y ahí me volví informacional, o sea, al mundo de los estudios sociales de la tecnología y la sociomaterialidad de Latour y Calón, etcétera, le fui incorporando estos elementos de la digitalización, digamos, de la informacionalización. Y bueno, nada, allá lejos ese tiempo, ya peinamos canas. Esto empezó en el 2001, yo empecé mi doctorado en el 2001, en medio del país incendiado. Bueno, no existían el concepto de plataforma no existía cuando empezamos a estudiar esto. Entonces, nada, es apasionante porque en definitiva esas tradiciones se fueron cada vez incorporando más en la vida nacional y en lo que es la formulación de políticas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos a un secretario de Políticas Tecnológicas que es historiador, además de físico, ¿no? Que es Hurtado de Mendoza. Digo, eso para la Argentina es revolucionario, para cualquier país sudamericano o latinoamericano es revolucionario. En general, las políticas científico-tecnológicas las manejaron los médicos, los biólogos, y algunas veces los ingenieros. Entonces, en definitiva, digo, el avance desde las ciencias sociales hacia las ciencias duras es algo que en general, y esto digo, habla un poco de lo que quiero hablar hoy, es parte de la complejización de las democracias en particular, y de las democracias avanzadas, es decir, de las democracias que han logrado un desarrollo del PBI superior a la media, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, el estudio del capitalismo informacional hoy nos encuentra en una paradoja que, bueno, por un lado nos pone en guardia porque las plataformas han pasado de ser este, un,
un invento salvador a ser una trampa de la humanidad, ¿no? Y cuando descubrimos que era una trampa de la humanidad y particularmente de las democracias, vino la pandemia, o sea que peor, ¿no? Entonces, me parece que a medida que pasa el tiempo, cada vez es más importante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de plataformización y cuando hablamos de desarrollo informacional. Porque, bueno, digo, si hasta marzo las plataformas era la frutilla del postre capitalista, ahora ya no, ahora ya son el relleno. Entonces, bueno, tenemos la urgencia de incorporar estos conceptos en nuestros análisis y hacer sentido, tratar de lograr tener explicaciones razonables para nuestra urgente realidad pandémica, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo preparé para hoy es un poco partir de lo básico, ¿no? de la definición de capitalismo informacional, en base a una relectura, porque digo, allá a esta altura no adhiero fervientemente y acríticamente a las tesis de la escuela doctoral en la cual estudié, que es la de Manuel Castells, sino que, bueno, a esta altura ya estoy tratando de ponerle un condimento nuevo y además poner en diálogo ese tipo de tradición con nuevas formas, digamos, de pensar el fenómeno, que no necesariamente son la del desarrollo informacional más clásico de Castells, ¿no? En ese sentido, bueno, yo les pasé bibliografía, ¿no? En donde trato de, bueno, poner a disposición de los textos de los cuales voy a hablar, pero la realidad es que todo lo que voy a presentar hoy está hecho un poco en base al último paper que publiqué, que escribí y publiqué, que es el de plataformas de simulación y aprendizaje, que es un paper alumbrado al fragor, digamos, de la pandemia, ¿no? Como tratando de responder a necesidades, por un lado, teóricas que yo ya venía arrastrando de antes, ¿no? Digamos, la necesidad de presentar la problemática de la plataformización como una problemática compleja, ¿sí? No una lectura sencilla respecto de un capitalismo oligopólico que se impone en forma planetaria, sino en realidad un dispositivo tecnológico de vanguardia y de frontera. De vanguardia, con vanguardia quiero decir de frontera, nuevo, ¿no? que a lo Schumpeter, digamos, que rompe las reglas del funcionamiento de la economía y de la sociedad tal cual está, entonces genera una situación de Far West que necesita ser regulada, ¿no? Y en eso está, digo, la discusión mundial, digo, cómo se le cobra impuestos a Google, cómo se limita el acceso a los datos personales, cómo, bueno, hay un montón de cómos que se están todavía pensando, porque fue tan rápido, tan fugaz y tan digamos, instantáneo el proceso de expansión de esta última versión del capitalismo, que ni siquiera dio a tiempo a generar los procesos de regulación, ¿no? Eso por un lado. Pero en realidad, donde quiero meter el dedo índice y señalar, y intento que desvíen las miradas para ese lado, es que en realidad el problema de fondo que plantea este nuevo tipo de capitalismo es que es tan fugaz y rápido y efímero que lo que hace es descentrar la capacidad de formación de la superestructura en el capitalismo. ¿Con esto qué quiero decir? Va tan rápido el cambio material que en la esfera de los discursos, en la esfera del imaginario, no solamente seguimos pensando todo esto con ideas viejas, sino que además no solamente descentra el debate académico, sino que además
digamos, lo que hace es descentrar la capacidad de reflexión que los gobiernos y los medios y los actores sociales en la esfera del imaginario están tratando de construir narrativas acerca del mundo en que vivimos. Entonces, digo, es necesario, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir, está muy bien pensar a las plataformas como un fenómeno digital, ¿no? Del mundo de lo digital, pero sí o sí no podemos restringirlo a ese mundo, porque los algoritmos de Facebook cuando están rompiendo la democracia, no es que solamente responden a una maquinaria del marketing político pagada por la derecha ultramontana. Digo, lo que está haciendo es llevando de las narices un montón de personas a pensar determinadas cosas. Entonces, termina automatizando la opinión pública. Es decir, está generando conductas asignadas a las máquinas a las personas. ¿Sí? De manera que el efecto de estas plataformas no es un efecto solo digital, digo, es un efecto real, material y humano aparte. O sea, digamos, está sometiendo a grandes porciones de la humanidad a hacer cosas que quizás si fueran conscientes de lo que están haciendo, no quisieran hacerlo. Y muchas veces, digo, hasta personas muy inteligentes, digo, con PhDs. Digo, no estoy hablando solamente de dos jubilados británicos, galeses en algún pueblito perdido que tiene que ir a votar al Brexit. No estoy hablando de eso. Digo, estoy hablando de, digamos, de repente, gente que ni siquiera se está dando cuenta del grado de intromisión que tienen estos algoritmos en su vida cotidiana. Y de vuelta, digo, adhiero a lo que decía Mariano, no vamos a hacer una lectura, digo, solo desde de Social Dilemma, digamos, del documental de Netflix. Aprendimos mucho con el documental de Netflix, me encantó, aportó cosas nuevas, pero en realidad, cuando llegó el documental de Netflix, los que estamos en este campo ya sabíamos todo eso y habíamos leído un montón de papers que ya iban en esa dirección. Digo, simplemente nos ayuda a empujar mejor el mensaje nomás. Pero, digo, el documental de Netflix apunta y focaliza en un lugar, ¿sí? En un lugar particular, que es, bueno, la preocupación de determinada población de países desarrollados como en Estados Unidos. Pero en realidad nosotros, los latinoamericanos, tenemos que fijarnos otras cosas. Digo, los latinoamericanos, que en la mayoría hemos entrado a la etapa del desarrollo informacional con estructuras productivas semi-industrializadas y que luego se desindustrializaron, bueno, la preocupación que deberíamos tener es, bueno, ¿cómo hacemos para volver el proceso atrás? O sea, ¿cómo lograr que en nuestros países puedan insertarse en la economía mundial de forma tal de volver a tener procesos que en algunos países latinoamericanos fueron virtuosos de inclusión social, de incorporar, digamos, de crecimiento de las clases medias, etc. Digo, eso desde el punto de vista estrictamente socioeconómico. Ahora, desde el punto de vista más integral del desarrollo humano, lo que deberíamos preocuparnos también, digamos, y no de la misma forma que se preocupan los progresistas yanquis, para decirlo simple, es, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestra población logre tener autonomía frente a los algoritmos? Porque son diferentes poblaciones y diferentes algoritmos. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, todo lo que ayude a hincarle el diente a este objeto bastante complejo es bienvenido. Por lo tanto, digo, lo que hoy voy a presentarles, como les dije, es derivado de ese paper, pero ya en un sentido más amplio y continuando un poco
lo que presenté como propuesta. También hacer una transición hacia adelante, es decir, pensando en cosas que quiero hacer para adelante. Es decir, dejar de pensar o evolucionar el concepto del desarrollo informacional inclusivo hacia un nuevo concepto que me parece más contemporáneo y que debería, y que hay muchos o algunos que queremos desarrollar, que es el desarrollismo de plataformas. O sea, de empezar a pensar cómo debería ser el pensamiento heredero de aquel desarrollismo industrial, ¿no? O sea, ¿cómo sería un desarrollismo del siglo XXI? Entonces, ahí digo, como punto de partida, hay que hacer una autocrítica de cómo consideramos a las plataformas. O sea, cómo, de alguna forma, pensamos que las plataformas son más poderosas de lo que realmente son. ¿Sí? Y de cómo, en realidad, desde una visión desarrollista latinoamericana, se pueden usar o apalancar a las plataformas para, bueno, desencadenar procesos virtuosos de desarrollo socioeconómico y humano. Por lo tanto, bueno, después de pensar un poco la definición de capitalismo informacional, nos vamos a meter con el objeto plataforma, más adentro, y finalmente con el ejemplo de educación, que era el que yo estudio en profundidad, que no es el único que me interesa, yo también estudio mucho la plataformización en el comercio electrónico y en el agro, o sea, son diferentes trabajos de investigación que voy desarrollando en paralelo. Bueno, por eso voy a usar ejemplos de Mercado Libre, pero también voy a usar ejemplos de educación para mostrarles algunas cuestiones teóricas, para arribar a una concepción, como discutíamos al principio con Mariano, sociomaterial de las plataformas. Y con eso, la concepción mía digamos, de traducción es bastante diferente a la que mencionó Mariano, en el sentido de que, bueno, la conexión entre lo digital y lo material es lo que define el objeto de estudio. ¿Sí? O sea, el concepto dentro de la sociomaterialidad es ensamble. ¿Sí? O sea, la forma que podemos entender cómo funciona una plataforma es a través del concepto de ensamble, que permite unir, como dijimos antes, lo humano y lo no humano, o sea, lo tecnológico y a los actores sociales, pero también a lo digital con lo material, ¿no? Y de esa forma, y la verdad es que teóricamente está siendo muy productiva esa visión, al punto tal de que la sociomaterialidad se está adoptando en el campo educativo, se está adoptando en el campo del management, se está adoptando en el campo de la planificación urbana, es decir, digo, no es solamente un antojo mío, por suerte no es un antojo mío, si no estaría acá evangelizando algo que no sirve demasiado. Digo, si ustedes buscan papers sobre plataformización y sociomaterialidad, van a encontrar, pero en diferentes campos de estudio. Por lo tanto, digo, en ese sentido, me estoy subiendo, digamos, a los hombros de otros para traerles acá una visión en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, yo les voy a presentar mi presentación. Vamos a la presentación. Les aviso, a mí me gusta mucho hacer presentaciones vistosas, con mucho gráfico, que no son muy académicas, pero bueno, nací con ese defecto. A ver si está bien esto. Sí, perfecto. Listo. Bueno, ahí está empezando a compartirse. Bueno, ¿están viendo? Listo. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de ir rápido, digo, no perder mucho tiempo en la presentación, y eventualmente hacer lo más rápido posible para ir rápido a las preguntas. Pero
Si tienen alguna pregunta que no puede esperar, no hay problema, ¿eh? La meten ahí o abren el micrófono y lo hablamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, para empezar, hay alguien que tiene el micrófono, Marina, me parece, tiene el micrófono abierto, si lo puede apagar. Perdón, soy un maniático de las plataformas de educación y que funcionen correctamente. Bueno, entonces, bueno, con lo que les dije, primero vamos a hablar del capitalismo informacional en pandemia, hablar del objeto plataforma, luego la plataformización de la sociedad, que tiene que ver con esta conexión, con esta rotura que hacen las plataformas en la superestructura, o sea, cómo las plataformas a través de su dispositivo rompen los dispositivos institucionales de las democracias, entre otras cosas. Finalmente, digamos, la noción de plataformización, de desarrollismo de plataformas con el ejemplo de educación, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero es que en su versión original, el capitalismo informacional es definido en el 96 por Castells en esta famosa trilogía. Acá tienen la trilogía de Castells, que se llama, está en el recuadro rojo, está el título de la trilogía. Es la era de la información, economía, sociedad y cultura. Volumen 1, 2 y 3. En el volumen 1 hace la definición de sociedad-red y el modelo general. En el modelo 2 habla de las transformaciones de la superestructura, ¿sí? Habla de la revolución verde, ¿sí? La revolución feminista en el mundo, no en la Argentina, porque esto es en el 96. La revolución, digamos, de los movimientos gays y los movimientos ecologistas, fundamentalmente. Pero también habla del tercer mundo, digamos, del zapatismo, de todos los temas que estaban en ese momento. Y finalmente, en el End of the Millennium, habla mucho de la caída de la Unión Soviética. Digo, Castells se casó con una mujer rusa y tenía mucho, tenía mucho de trabajo de campo, tanto en Rusia como en China. Es decir, bueno, ahí hay un montón de cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que la definición que hace Castells es una definición muy dual. ¿Qué quiero decir? Que oponía el modo de desarrollo industrial al modo de desarrollo informacional. ¿Sí? Lo que él planteó es, bueno, a partir de mediados de los años 70, empieza un nuevo modo de desarrollo informacional. Y era desde el punto de vista teórico, era tan importante remarcar esto, subrayarlo, que en realidad nunca hubo una intención de ver al modo del desarrollo informacional como una continuación del industrial. Cosa que hoy me parece está más clara, ¿no? Es decir, hoy digamos, resulta difícil pensar que podemos diferenciar mucho el modo de desarrollo industrial del informacional. A ver, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Sí. Como no tenía ahí feedback, se había frizado un momento el video. Bueno, entonces, el problema que tenemos en la interpretación de este cambio es que, bueno, los críticos de esta teoría dicen, bueno, al final digamos, los países, los países que acceden al desarrollo informacional son todos los países desarrollados. Eran los que ya eran industriales antes. Cosa que en realidad, cuando vamos al detalle, no es tan así. O sea, tenemos, no muchos, pero tenemos países que antes no tenían un desarrollo industrial franco
y que entraron de cabeza en el desarrollo informacional. El más conocido, el más revelador en ese sentido es Finlandia, ¿sí? O sea, Finlandia era un país que desde el punto de vista industrial era muy parecido a la Argentina en los años 60. La empresa más importante era como una gran empresa argentina industrial, FATE. O sea, Nokia era como FATE, hacían el mismo producto y se lo vendían a mercados parecidos, ¿no? Y de repente, bueno, llega la telefonía celular y abraza la electrónica primero, después abraza el software, y es el país del software libre, digamos, es el país que inventó Linux, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cuestiones a entender de cómo cuando hay un Estado que conscientemente abraza la teoría del desarrollo informacional y opera en la superestructura para generar políticas específicas y generando consensos, bueno, tenemos procesos virtuosos. Difíciles de copiar, y dificilísimo de copiar. Pero recordemos que en Finlandia no hay escuelas privadas, por ejemplo. O sea, digamos, desde el punto de vista de la inclusión es impresionante, porque tienen las mejores escuelas del mundo y son todas estatales gratuitas. Y Linus Torvalds desarrolló el Linux con una beca estilo CONICET. O sea, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, estudiando el caso finlandés, podemos entender qué significa el desarrollo informacional de las políticas públicas. Después de traducir eso para otros países, de vuelta, dificilísimo. Ahora, lo que también dice Castells es que el proceso por el cual genera el modo de desarrollo informacional es el mismo proceso por el cual en que el capitalismo triunfa en el mundo. Porque antes de eso, en los años 60, el mundo estaba dividido entre el modo de desarrollo, digamos, socialista y el modo de desarrollo capitalista. Entonces, fue el informacionalismo el que tumbó, o sea, el argumento de Castells es ese. O sea, el informacionalismo tumbó el sistema soviético. Y lo argumenta en el tercer tomo, o sea, léanse el tercer tomo y van a entender qué es lo que argumenta Castells. Ahora, también explica cómo la China continental abraza el informacionalismo y con eso, digamos, se transforma en una potencia mundial hoy. ¿Sí? O sea, el informacionalismo chino es capitalista también, porque el sistema, digo, está digamos, administrado por un Estado de partido único, pero en realidad la economía es capitalista. Y además, el Estado abraza el informacionalismo para sostener el aparato de control estatal. O sea, el país que tiene más cámaras con reconocimiento facial y machine learning desplegadas en todas las ciudades más densamente pobladas del mundo es el Estado chino. ¿Sí? O sea, muy lejos viene después Londres, que es la primera ciudad occidental que tiene más cámaras en las calles para la vigilancia. Entonces, bueno, eso está provocando que hoy, en el momento del escepticismo de las plataformas, aparezcan teóricos como Shoshana, que lo que dice es, bueno, me olvidé el apellido, pero digo, bueno, estamos en la era de las plataformas de vigilancia, ¿no? Es una sociedad de plataformas de vigilancia, o sea, no solamente plataformas. De manera que, bueno, este capitalismo, por supuesto que no es monocorde, es decir, hay capitalismo de diferentes sabores, es muy diferente el capitalismo informacional sueco y australiano que el norteamericano o el finlandés, ¿no? Y por otro lado, el gran tema es, bueno, ¿cuáles son las fronteras de ese desarrollo informacional? Digo, que es mi tema de investigación. Digo, ¿cuán informacional es la sociedad argentina o la economía argentina o la economía latinoamericana? Y cuán informacionalmente inclusiva también, digamos, es la pregunta. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿con la pandemia el capitalismo informacional ha llegado a su pico?
O sea, ha llegado a su máximo de despliegue, porque fíjense, acá hay un indicador de crecimiento del comercio mundial, ¿no? Que al comienzo del desarrollo informacional era menos del 20%, y ya llegando, pasando el siglo XXI, superó el 60%. Y en el 2018, con la asunción de Trump, digamos, perdón, antes, en el 2016, con la asunción de Trump, empezó a bajar. Fíjense que, el Brexit, Trump, lo que hacen es que hay países del centro capitalista que empiezan a decir, la globalización tanto no nos conviene. Entonces empiezan a pelear con China y empiezan a bajar. Hay un auguro, y ahora con la pandemia mucho peor, hay un pronóstico de que en realidad el comercio mundial va a empezar a bajar, ¿no? O sea, un periodo de nacionalismo económico. Pero bueno, este no es un tema. Lo que es cierto es que, como dice Castells, el proceso de informacionalización no vino solo. Es decir, no es solo un cambio del capitalismo en la infraestructura material, es también un cambio en la superestructura, que nosotros en la Argentina lo hemos vivido intensamente en los últimos 8 años, 10 años, que tiene que ver con el ascenso de los movimientos sociales, que en la sociología tiene una gran tradición. O sea, el director de tesis de Castells, Ariel Turain, fue el primero que dijo la oposición capital-trabajo está siendo superada por nuevas tensiones sociales, nuevos conflictos sociales que tienen otras lógicas. Es decir, las minorías antipatriarcales, ¿no? Feminismo, movimiento gay, o las minorías antiindustrialistas, el movimiento ecologista, están empezando a surgir con fuerza. Y, en definitiva, eso empezó en el centro capitalista y después se fue extendiendo, principalmente, entre otras, a Latinoamérica, ¿no? Y hoy nosotros, o sea, a mí antes me costaba explicar esto, ahora ya no hace falta. Estamos por debatir la ley del aborto de vuelta, y bueno, evidentemente son cambios en la superestructura que generó la informacionalización, porque sin redes sociales, mucho de lo que vemos del movimiento verde, de la ola verde, no estaría funcionando, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué son las plataformas, ¿no? Y por qué hoy todos estamos hablando de plataformización y no de informacionalización? Entonces acá el gran tema es que en general en el mundo, digamos, del sentido común, las plataformas se confunden con todas estas cosas que están acá en la lámina. Con aplicaciones, con sistemas, con páginas, con portales, con medios. Y saliendo del sentido común, ya hacia el mundo, digamos, de las ciencias en general, pero en particular en las ciencias sociales y en las ciencias de la computación, muchas veces se ven a las plataformas como una continuación de la informacionalización originaria, que tenía que ver con los sistemas y con las tecnologías webs, ¿no? Y en ese sentido, esto lo voy a pasar rápido. La primera informacionalización se distingue mucho de la segunda en relación a cómo es la cadena de valor de los datos. O sea, en la primera informacionalización, el gran descubrimiento es el Excel, o en su momento el Lotus 123, ¿no? Entonces, eso masifica el uso de la computadora personal, cambia la estructura de las empresas, digamos, comerciales e industriales, y, democratiza el acceso al poder de cómputo, de alguna forma. Ahora, detrás del Excel estaban los sistemas distribuidos, ¿sí? Todo esto se ve realmente roto, disrumpido, por la aparición de lo que llamamos Big Data, ¿no? O sea, a partir de la mega producción de datos, principalmente por los celulares, ¿no? Por la masificación del uso del celular, pero originalmente también por las redes sociales, o sea, en su origen el Big Data fueron redes sociales, luego aparecieron los celulares.
y ahora el Internet de las cosas, bueno, diferentes fuentes de datos que no eran los datos que originalmente se producían casi artesanalmente, digamos. Bueno, todo esto lo que hace es, quizás, en la ilusión de muchos singularistas digo, optimistas de la transformación digital, esto que llamamos la automatización de la producción de conocimiento. Digo, el machine learning, la inteligencia artificial, de repente nos pone en la agenda esta cosa de, ahora no hace falta que tengamos trabajadores. Digo, vamos a automatizar la producción de conocimiento. Cosa bastante tonta si no se entiende cómo es que funciona toda esta infraestructura. Y mucho menos cómo funciona el capitalismo, ¿no? Entonces, el tema es que hacer una definición de plataforma desde un punto de vista estrictamente disciplinario, digo, economicista, fundamentalmente, o bien desde el punto de vista de sistemas, es un error, porque en realidad toda esta infraestructura está basada en una gran porción de la humanidad que produce datos sin darse cuenta. Y que para que produzca esos datos, las plataformas constantemente están engañando para firmar contratos que nadie sabe, que todo el mundo firma, como veía ayer, como firmó el Maradona el contrato del Napoli, sin leer una sola línea, ¿no? Entonces, el problema es que toda esta infraestructura nace frágil. Digo, si todo el mundo que firma ese contrato estuviera seguro que quiere entregarle todos sus datos a Facebook, bueno, fenómeno, pero no es lo que está sucediendo. Y eso, en términos sociales, es un tema grave. Porque de un día para el otro, como pasó con el Brexit o con Cambridge Analytica, la gente se da cuenta que la están choreando, para decirlo mal y pronto, y se arma un lío bárbaro. Y eso, digamos, de a poquito, la olla se va calentando más y más, porque una cosa es que la informacionalización acelerada produzca el Brexit, produzca Cambridge Analytica, produzca Trump. Pero otra cosa muy diferente es que produzca una pandemia. Y si uno hace digo, no lo dije yo, digo, hay muchos autores que dicen que en realidad la pandemia es producto del proceso de globalización del comercio internacional, porque los mega contagiadores fueron los millones de trabajadores de mediano o alto rango que están viajando por el mundo, yendo de un lugar a otro en las cadenas globales de producción, o bien esos mismos trabajadores haciendo turismo, conociendo alguna otra parte del mundo. Entonces, digo, las consecuencias materiales de vuelta de la plataformización son gravísimas. Bueno, entonces, esta distinción de computación personal a computación en la nube es fundamental. Es lo que divide, lo que dividiría la primera informacionalización, que es una informacionalización, como dije, medio artesanal, basada en soporte magnético. Sí, con la primera versión de Internet, pero era una Internet sin algoritmos que te guíen para dónde tenés que ir, digo, sin celulares inteligentes, es decir, una informacionalización muy débil, pero las tecnologías de plataformas que le dieron cuerpo a la computación en la nube, en realidad se revelan como megaempresas todopoderosas, pero que dependen de los consensos de los usuarios que entreguen sus datos y que participen constantemente en las plataformas. Es decir, necesitan dos cosas. Una, que todo el mundo entre en esas plataformas todos los días, conscientemente, y además firme los contratos entregando los datos. Cosa que eso requiere mucho esfuerzo. Y ahí vamos. Desde el punto de vista teórico, Van Dijk es una socióloga holandesa que aportó mucho a entender este fenómeno de la definición del proceso de plataformización como un proceso que es sociotécnico, es decir, tiene aspectos tecnológicos digitales, pero también tiene aspectos tecnológicos materiales y tiene aspectos sociológicos, es decir, de personas que tienen que todo el tiempo acordar con lo que les proponen las plataformas, ¿no? Entonces, estos dos procesos, el de comoditización del capital social y el de datificación, son los dos procesos principales de la plataformización. O sea, no hay plataformización sin estos dos procesos.
en donde, bueno, el de comodización del capital social ya lo expliqué, digo, es bastante conocido, es que explica el dilema social, el documental, pero no se explica demasiado el de datificación, que es fundamental. Porque el documental del dilema social se especializa en un tipo de plataforma, que son las plataformas sociales, que tienen un objetivo de negocios específico, que es retener y mantener a la gente entretenida. Pero hay otros tipos de plataformas, como Airbnb, Uber, etcétera, que tienen otros objetivos, que obviamente necesitan retener a los usuarios, pero en realidad lo que necesitan es que la gente alquile un departamento y esté satisfecha con ese servicio, que tiene una cosa material muy concreta. Entonces, ahí la datificación es fundamental, porque la diferencia entre una gran cadena de hoteles y Airbnb es que Airbnb tiene el poder de esos algoritmos para entender cuál es el mejor match de cada uno de sus usuarios con lo que quiere hacer con su turismo, ¿no? Su alojamiento. Y eso es la explicación más acabada de cómo es que las plataformas, como modelo de negocios, se imponen por sobre los modelos de negocios pre-platafórmicos. ¿Sí? Ahora, esto no es igual en todas las actividades de la economía. O sea, hay actividades que no están plataformizadas todavía. Que todavía la explicación de cómo se van a plataformizar no la tenemos. Qué sé yo. Por ejemplo, Nike intentó plataformizar la venta de zapatillas y no le salió, ¿no? No sé, Facebook intentó plataformizar la educación y no le salió. Y la cantidad de historia que tenemos de fracasos de plataformización es enorme. Es mucho más amplia que los triunfos. Entonces, una gran línea de investigación es estudiar todos los fracasos de la plataformización. Y en eso, digo, en eso me gusta meterme. Entonces, el ejemplo que quiero dar, dicho esto de los fracasos, es un ejemplo bastante conocido para nosotros, que es el de Mercado Libre. Mercado Libre, para lograr que todo el mundo entre todos los días a comprar algo, digo, todo el mundo que quiera hacerlo en un comercio, digo, que elija Mercado Libre por sobre otra plataforma de comercio electrónico, me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, lo que tiene que convencerlo es que es la mejor opción, ¿no? Eso no se nota tanto en la Argentina, que tiene una posición bastante dominante, pero es muy importante en México, donde Amazon le pelea palmo a palmo a Mercado Libre cada cliente. Y eso no se puede lograr si Mercado Libre no tiene un discurso, una narrativa muy fuerte. O sea, Mercado Libre no solamente tiene que ser muy buena en los algoritmos y en cómo arma su infraestructura tecnológica, sino tiene que ser muy buena desde el punto de vista de la construcción de su narrativa. Y si Galperín se tiene que estragar todo su orgullo y a los 3 días de perder la elección Macri tiene que ir a verlo a Alberto Fernández, lo va a ver. Porque así funciona el capitalismo, por un lado, pero específicamente el platafórmico. Porque el platafórmico no puede hacerse el loco. Digo, no es como, digo, en ese sentido es bastante diferente a Paolo Roca. O sea, si Paolo Roca se pelea con Alberto Fernández, se puede pelear, porque el acero lo van a seguir necesitando. En cambio, Mercado Libre, no. Entonces, en ese sentido es más frágil el capitalismo informacional que el capitalismo industrial. Eso es una primera conclusión. Por eso hicieron esto. Hasta le cambiaron el logo. Imagínense. Digo, el problema no es Alberto Fernández. Digo, el problema es la pandemia. Ahora, fíjense que la actividad que más se benefició con la pandemia fue el comercio electrónico. Número 1, Amazon, por supuesto. Le siguen todas las grandes plataformas de comercio electrónico en el mundo. Bueno, después voy a hablar un poco de Globant, que es uno de mis casos de mi tesis doctoral, que me encanta hablar de Globant. Pero no quiero detenerme ahora, quiero seguir adelante. Entonces, conclusión, la tecnología, digamos, las plataformas son flexibles, pero también son frágiles, no solamente por su tecnología, sino porque como son frágiles por su tecnología, son también frágiles desde el punto de vista simbólico. Entonces, constantemente tienen que estar, bueno, lidiando con ese proceso, ¿no? Fuck. No estoy viendo.
Hola, ¿me Te escuchan? cortaste por un segundo, Alejandro, pero ya se normalizó. A ver, perdón que tengo un problema a nivel pantalla que no veo nada de la pantalla, pero vamos a ver si puedo resolverlo. A ver, disculpen que se me salió la imagen del monitor de repente y no veo nada. No pasa nada, los avatares de todo esto. Estas cosas son tan raras. No entiendo por qué. A ver, reiniciando acá. Ah, ahí estoy. Bueno, listo. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, sigo con la presentación, ¿no? Voy a volver a compartir la presentación. Segundo. Ahí estamos. Muy bien, ahí estoy. Bueno, entonces, como venía diciendo, la fragilidad es a la vez una fragilidad que tiene que ver con la tecnología digital, pero también tiene que ver con la capacidad de establecer un vínculo con los usuarios, que no son solamente clientes, son usuarios, porque en el modelo de negocio hace que ingresen como si fuera un servicio gratuito, que lo están pagando con sus datos, pero también firmando los contratos. Esto de esta fragilidad, fíjense qué fuerte es la fragilidad del software, que también afecta a las viejas empresas industriales. Digo, el caso del 737, que tuvo justo antes de la pandemia un gran evento de una mal función de un nuevo avión, ¿no? El 737 MAX, por un parche de software que le pusieron al sistema de piloto automático. Bueno, muestra que en realidad, bueno, el mundo, digamos, de la fragilidad o del riesgo que ya existía en el capitalismo industrial avanzado, bueno, es una de las características fundamentales del capitalismo informacional. Pero, digo, para sacarle el dramatismo, digo, todo el tiempo hemos encontrado casos de gente que se compró algo carísimo a 2 mangos porque encontró que justo la plataforma estaba funcionando mal cuando entró, ¿no? Digo, hubo errores en las aerolíneas, hubo errores en Amazon, digo, todo el tiempo, Mercado Libre, obviamente, y yo tengo tesistas de maestría, ingenieros que están dentro de Amazon, espero que nadie vaya con el cuento, pero ellos lo saben, que todo el tiempo están detrás de sus errores para minimizar las pérdidas económicas. Ahora, esto tiene consecuencias, como dije, a nivel de la superestructura, ¿sí? Principalmente, por un lado, porque hoy el capitalismo informacional se lo percibe como ultra oligopólico, o sea, mucho más oligopólico que el capitalismo de los años 30, ¿no? De los magnates del petróleo, ¿no? Del acero, digamos, que provocaron la crisis del 30. Y las crisis financieras de los últimos años ponen el ojo justamente en estas big techs, ¿no? Que son los malos de la película del capitalismo actual. Digo, ahora tenemos un malo peor que es el COVID, pero una vez que termine eso, de vuelta vamos a volver sobre esa agenda, ¿no? Y en particular, digo,
los países europeos, Merkel le apunta a esta gente porque son, digamos, las víctimas, ¿no? Digo, son las víctimas del capitalismo informacional norteamericano, pero también del chino, porque detrás de esta están todas las chinas. Que son básicamente conocidas como GAFAM, pero también hay una segunda generación que son las que están abajo, las NATU. Entonces, esto lo saqué del Google Analytics o Google Trends. Bueno, crecientemente esto disparó una nueva agenda de política internacional, ¿no? Por un lado, apareció esta nueva idea de Digital Transformation, que picó en punta, que esto sale un poco de las usinas del pensamiento más académico norteamericano, del MIT, pero a continuación vino la réplica continental europea, que es la de la Industria 4.0, que es un invento del Ministerio de Ciencia y Tecnología alemán, ¿no? Que es como la réplica europea o estratégica europea a la expansión del capitalismo informacional, ¿no? Entonces dicen, bueno, por un lado, tenemos que hacer algo nosotros, junto con empresas como SAP, como Bosch, empresas fuertes, pero también desde las políticas públicas. Entonces, la agenda de Merkel está fuertemente impactada, y la agenda de la Comunidad Económica Europea, por esto de la Industria 4.0. Entonces, un error, me parece, es interpretar esto como una cuarta revolución industrial, que es un poco el sentido que le da la Industria 4.0. Digo, yo no digo que no haya una cuarta revolución industrial, lo que digo es que la cuarta revolución industrial es un capítulo de lo que en la escuela, voy a saltar la escuela, digamos, más schumpeteriana, es el desarrollo, la segunda revolución informacional. Estamos en una etapa, luego del iPhone y luego de las plataformas y de la inteligencia artificial, estamos como en una segunda etapa de la revolución informacional que empezó a mediados de los años 70. Y por lo tanto, bueno, autoras como José Van Dyck, que es mujer, ¿no? A pesar de que se llama José, que es un apodo, autoras como Van Dyck que han descrito la estructura de las plataformas, o desde otra perspectiva, Smirchek o Kenny, bueno, varios autores que han creado estos estudios de la plataformización, bueno, están en ciernes, están en pañales estos estudios, y que, o sea, en definitiva, son hijos de este gran cambio que hubo a principios del 2016, ¿no? Digo, lo que yo les dije de la Industria 4.0 es del 2012, ¿sí? O sea, ya los europeos empezaron su campaña, digamos, de contracultural desde un punto de vista de políticas públicas en el 2012. Pero luego, con el Brexit, con Trump, con Cambridge Analytica, fundamentalmente, esto se volvió ya una cuestión del público en general. Ya no era un problema de funcionarios y de políticos altamente especializados en estos temas. Entonces, bueno, en Netflix, el primer gran documental que puso esto sobre la mesa fue Nada es privado, o The Grey Hack, que cuenta toda la historia del juicio de Cambridge Analytica, que fue disparada por la investigación de la investigadora, periodista investigadora galesa Carol Cadwalder del The Guardian, que fue la que reveló, que hizo la investigación de Cambridge Analytica. Entonces, bueno, en esta charla TED, que no tiene desperdicio, les recomiendo que la vean, charla TED del año pasado, o sea, es de antes de ayer, ella le preguntaba a los magnates del Silicon Valley: ¿ustedes quieren seguir siendo los malos de la película? O sea, ¿quieren quedar del lado erróneo de la historia? Porque, si siguen haciendo esto, el mundo se va a llenar de dictadores y de populistas libertarios, ¿sí? Entonces, si quieren proteger la democracia, hagan algo. Y efectivamente algo se hizo. Muy poco en realidad, pero hubo una cierta conciencia acerca de había que hacer algo.
Y hoy, digo, empresas como Facebook, como Twitter, digo, empresas que están en el ojo de la tormenta, ya no se atajan de no hacer nada. Es decir, ya plantean cosas concretas que están haciendo para ver de qué forma no pierden tanta credibilidad estas redes sociales. Porque efectivamente, en el caso de Facebook en particular, los escándalos afectaron su imagen pública y afectaron digamos, el futuro de su negocio. Entonces eso fue tomado seriamente y provocó cambios que no, digo, por ahora son menores, pero, digo, eso, más la pandemia, con todo eso se logró que pierda Trump, que no es poco. Digo, imagínense que sin pandemia Trump no perdía. Digo, es algo muy serio lo que estoy diciendo. El equivalente en Latinoamérica es Bolsonaro. Digo, en definitiva, hoy, cómo los algoritmos afectan la discusión pública y rompen las instituciones democráticas y rompen otras cosas aparte, bueno, en definitiva, es un tema muy grave que todavía no hemos encontrado o no se han desarrollado soluciones adecuadas. Y sin embargo, por el contrario, la pandemia lo que vino a demostrar es que las plataformas son re necesarias para que la humanidad siga funcionando a pesar de que hay un problema de salud grave, ¿no? Digo, hasta marzo las plataformas tenían muy, muy mala prensa y a partir de marzo esto se equilibró, ¿sí? Entonces, acá llego a la última estación de este recorrido. Voy a ir a temas más latinoamericanos. A ver, todo esto que yo les cuento se origina en una matriz schumpeteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que los schumpeterianos lo que tenemos es una visión del capitalismo altamente reseteada permanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sabemos hoy, mañana quizás no exista más. Quizás porque aparece Facebook o quizás porque aparece el iPhone, que eso es, en general, la obviedad digamos, del schumpeterianismo. Digo, el schumpeteriano clásico lo que dice es el mundo cambia porque hay cambio tecnológico. Entonces, sí, hasta ahora los economistas neoliberales nunca metieron la variable tecnológica y entonces no se entiende. Pero eso no es solamente, porque justamente la sociomaterialidad o Latour le vino a poner a Schumpeter algo más, que es, mirá, vos nunca sabés de dónde va a venir el tiro, porque los ensambles son tan complejos, digo, un poco como el cisne negro, ¿no? O sea, vos tenés una mariposa que aletea en Junín y se te arma un tifón en Costa Rica. Entonces, bueno, finalmente la pandemia, ¿no? Lo que terminó pasando es que desató procesos que se venían dando de una forma más o menos regular y lo aceleraron por 10, por 20, por 30. Teletrabajo, comercio electrónico, robotización, industria 4.0, digo, en la versión menos política del asunto, la economía de changas, la banca electrónica y la educación en línea, que es el ejemplo que voy a dar. Entonces, para entender esto, digo, con los autores que corresponde, yo les recomiendo que lean a Jared Diamond, si no lo conocen, y a Ulrich Beck, ¿sí? Jared Diamond sigue escribiendo y tiene unos artículos geniales sobre la pandemia, en donde dice, olvidémonos del coronavirus. O sea, el problema es la próxima pandemia, porque ya está claro que en los últimos 10 años tuvimos 3 coronavirus diferentes y el último pegó más fuerte que los anteriores. Entonces, es esperable, como Bill Gates copió esa forma de pensar, es probable que en los próximos 10 años haya otro coronavirus o haya otro virus que genere otra pandemia. Y desde el lado digo, Jared Diamond es un geógrafo, ¿no? Un geógrafo que es muy interesante para entender el proceso de desarrollo europeicéntrico, ¿no? Jared Diamond explica por qué el desarrollo económico nació europeo, ¿no? Y luego se expandió en el hemisferio norte. ¿Y por qué Latinoamérica quedó rezagada?
Y lo hace desde el punto de vista biológico. O sea, ahí el tema de las pandemias es muy importante para explicar por qué algunas sociedades se desarrollan y otras no. Por eso el libro más importante es Armas, Gérmenes y Acero. Entonces, el otro autor es Ulrich Beck, que fue el sociólogo inspirador del movimiento verde, del Partido Verde Alemán, pero que desde el punto de vista sociológico se lo conoce como el teórico de la sociedad del riesgo. O sea, el que dijo, a cuanto más complejidad, mayor fragilidad de los sistemas tecnológicos complejos. Y es de donde yo me agarro para decir, ojo con las plataformas, porque si van a decir que Google o Facebook o Twitter son inexpugnables, o Mercado Libre son inexpugnables, y yo no estoy tan seguro. Y entonces, desde el lado del Estado, particularmente del Estado Nacional, que soy el actor principal en el que sigue llevando adelante los procesos de desarrollo, es muy importante saber cuáles son esas debilidades y aprovecharlas. Entonces, para mí debería ser política de Estado tener ese conocimiento estratégico. Entonces, con el ejemplo de la pandemia en cuanto a la cuestión educativa, en la Argentina, desde que empezó, venimos estudiando, bueno, qué pasó con la educación. Y es muy interesante porque, en definitiva, digamos, el objeto de estudio se fue corriendo constantemente. Digo, cuando empezó esto, el tema era virtualizar todo. ¿No? Entonces, ¿cuáles son nuestras brechas? Entonces, ahí descubrimos, tenemos brecha de conectividad, tremenda brecha de conectividad en los hogares, que nunca la medimos. ¿No? Segundo, o sea, Conectar Igualdad nunca midió brecha de conectividad en los hogares. O sea, en todo caso, medía otras brechas. ¿Sí? Ahora, luego decimos, bueno, brecha de dispositivo. Y ahí descubrimos que no solamente en los sectores populares, sino en las clases medias tenemos brecha de dispositivo en el sector, en la educación primaria y en el resto de la educación. Entonces, de repente descubrimos que muchas familias de clase media no consideran importante que su chico tenga una notebook para estudiar, aún teniendo la plata para hacerlo. Y eso lo que muestra es la ausencia de desarrollo informacional, porque esto no pasa en los países desarrollados. O sea, los países desarrollados, la brecha digital ya está saldada, no solamente porque los colegios compran las computadoras, sino porque las familias ya compraron las computadoras. Y en particular, la familia que tiene plata. Digo, en todo caso, se mide brecha digital para aquellas familias que no tienen plata. Entonces, pero, por ejemplo, en Cataluña hicieron el número y solamente hay un 10% de familias que no tienen plata para comprar la computadora al chico. Pero lo peor de todo, y ahí se nota más su desarrollo informacional, es las brechas en los docentes. O sea, descubrimos que hay un montón de docentes que nunca vieron una computadora. Nunca la tocaron para nada. Y empezaron a dar clase con celulares. Dispositivo espantoso para dar clase. Por muchísimos motivos. Entonces, digo, ok, ya es un bolonqui cerrar la brecha digital en alumnos, en familias. Pero cuando se dieron estas discusiones en Conectar Igualdad, los expertos fuimos, digo, arrasados por la política y nos trataron de locos cuando dijimos, che, hay que priorizar la brecha digital en los docentes. Pero no, digo, en definitiva, la racionalidad de las políticas, digamos, de inclusión digital siguieron una lógica absolutamente electoral, digo, en donde no se pensó generar la infraestructura y las capacidades para que en los docentes existieran las capacidades informacionales. Entonces, bueno, ahí tenemos quizás las puntas para pensar las partes más débiles de nuestro sistema, que tiene que ver con cómo se resolvió finalmente la virtualización. Acá hay algunos datos que muestran que, bueno, por un lado, en los sectores populares y en las escuelas públicas, la virtualización se resolvió con WhatsApp, ¿sí? Y con archivos PDF y Word que viajaban por WhatsApp, ¿sí? Fundamentalmente. Y en las privadas,
a eso se le agregó, y no totalmente, el famoso Zoom. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que tenemos es un escenario de una disparada de la desigualdad educativa. O sea, hasta marzo teníamos un nivel digamos, de igualdad educativa, y a partir de marzo, de hecho, porque no hicimos la cosa como correspondía antes, tuvimos el fenómeno de la sábana corta y y apareció esta desigualdad educativa de hecho. Ahora, en realidad, digamos, tan preocupante no debería ser esto, porque en realidad la gran brecha no es entre pobres y ricos en los países subdesarrollados. En realidad, cuando comparamos lo que pasó con los países ricos, ahí nos agarramos mal la cabeza, porque los países ricos, cuando pudieron abrir las escuelas, la abrieron inmediatamente. Y con razones bien sencillas, digo, porque descubrieron que los chicos, cuanto más chicos contagiaban menos, y si esos chicos iban a la escuela, cuanto más iban a la escuela, menos contagiaban a los grupos de riesgo, que eran los abuelos, que tenían que quedarse a cuidarlos en las casas cuando los padres salían a trabajar. Entonces, en realidad, la virtualización de la educación nunca fue un tema, porque aparte de los especialistas, los que estamos en el tema, sabemos que la virtualización de la escuela primaria, y ni hablar del jardín de infantes, no tiene ningún sentido, porque los chicos necesitan la socialización, o sea, necesitan ir a la escuela. Entonces, ¿pero qué pasó? Sí, lo que necesitan son plataformas. O sea, lo que sí tienen, y desde hace ya bastante tiempo, garantizadas las plataformas, tanto a nivel universitario como a nivel de educación básica. Entonces, lo que hicieron fue abrir las escuelas, pero cerrar las universidades, porque en las universidades sí se contagia y mucho, y todas las universidades se plataformizaron a full, ¿no? Y entonces acá lo que ven es el share de mercado de las 3 plataformas más importantes, que son Canvas, Moodle y Blackboard, en el nivel superior. Esto es Estados Unidos, ¿sí? En el resto del mundo, digo, la que manda es Moodle. ¿Mm? Pero fundamentalmente cómo estas se integran con Zoom y con otras plataformas colaborativas. Digo, el escenario de plataformización educativa no es una plataforma te resuelve todo, sino es un ecosistema de plataformas que se van integrando. Por ejemplo, Stanford le dio a todos sus estudiantes Slack, ¿sí? Porque, digo, aparte de Zoom y aparte de Canvas, que es lo que usan, necesitan que los alumnos hagan sus trabajos en equipo de forma horizontal, digo, simétrica, no asimétrica como son estas plataformas de aprendizaje. Y en cuanto a la educación básica, bueno, en educación secundaria es muy importante, porque los secundarios también son muy contagiadores. Entonces, bueno, se abrieron las escuelas primarias, pero no tanto las secundarias. Y, bueno, lo que tenemos es que, bueno, ahí tenemos también 13 plataformas fuertes: Canvas, Google Classroom y Schoology. Que ahí, digo, es otro debate, porque en educación superior tenés Moodle, y eso te salda, digamos, un gran problema, que es, tenés una opción libre. Ahora, en educación básica nunca tuviste la opción libre, porque Moodle desapareció como tecnología avanzada ya hace mucho tiempo, y es reemplazada por otras tecnologías. Y, por ejemplo, en la Argentina se intentó hacer una respuesta con Juana Manso, pero en realidad el problema es, bueno, ¿qué haces con el secundario? Juana Manso está como muy pensada para la primaria. Entonces, bueno, más allá de todo esto, lo que quiero decir es, la plataformización educativa tiene un costado más estándar, como el que vimos recién de las plataformas de aprendizaje, pero en realidad es la datificación de la educación. Es el ejemplo de Duolingo, de cómo los algoritmos van a ser asistentes de los docentes para que haya mejores procesos de aprendizaje. Entonces ahí claramente tenemos una gran diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, porque en los países desarrollados ya hace mucho tiempo tienen algoritmos que verifican plagio en la educación superior o en la secundaria.
Y acá en Sudamérica, en Latinoamérica, el grado de adopción de estas plataformas de plagio es muy baja. Entonces, en ese sentido, estamos, pero años luz. Pero, como dije al principio, estos son discusiones menores de tecnologías de plataformas, cuando en realidad el problema fundamental es la pedagogía. O sea, cuando hablamos de plataformización de la educación y datificación de la educación, lo importante es cuál es la pedagogía que está detrás de las plataformas. Y ahí nos ponemos serios y decimos, Moodle tuvo tanto éxito porque su concepción fue constructivista. O sea, nació de Piaget. Entonces, hoy Moodle se puede integrar, por ejemplo, con Turnitin y funcionar perfectamente porque fue muy buena en cuanto a la propuesta pedagógica, ¿no? Y eso se lo debemos a los que diseñaron Moodle en una universidad en Australia, que no fue un profesor de informática, fue un profesor de educación. Y además fueron actualizando la tecnología para que se integre con plataformas. Entonces hoy Moodle se puede integrar con muchas plataformas que datifican y agregan datificación a las plataformas de educación. Entonces, la discusión de la plataformización, para mí, en el desarrollismo platafórmico, para decirlo de esta forma, tiene que ver con discutir esto. O sea, que tiene que ver con cómo nosotros podemos meternos a plataformizar nuestra propia educación aprovechando esta arquitectura. ¿Sí? ¿Cómo podemos, desde el Estado, como hizo Finlandia, financiar procesos de plataformización y apalancar formas de desarrollo locales y regionales? Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo de educación, hay que entender mucho de cosas que están fuera de la educación. Por ejemplo, de educación. Perdón, fuera de la informatización o de la ciencia de la computación, y hay que entender cómo la ciencia de la computación se cruzan con la pedagogía. Entonces, un personaje fundamental para entender esto es Simon Papert, el que no, digo, que es la versión informacional del constructivismo pedagógico, ¿no? Entonces, a partir de Papert, por ejemplo, entendemos la robótica educativa, entendemos Arduino, entendemos Scratch, la OLPC que dio, digamos, nacimiento a Conectar Igualdad. O sea, hay toda una genealogía, ¿sí? Que va explicando cómo se desarrolla el software educativo, la robótica educativa, pero fundamentalmente, y ahí voy, las pedagogías actuales. Y este es un manifiesto de la enseñanza online que salió de la Escuela de Educación de la Universidad de Escocia, de Edimburgo, perdón, que tiene no solamente raíz constructivista, sino también sociomaterial. O sea, es un manifiesto que se publicó hace 3 meses, que se venía trabajando hace tiempo, pero que adquiere más importancia desde el punto de vista de la pandemia, porque, bueno, lo que hace este manifiesto es decir claramente que en realidad no tiene sentido hablar de virtualización completa de la educación. ¿Sí? Que la educación puede ser virtual, puede ser presencial y puede ser híbrida, pero siempre va a ser mejor porque tiene un componente online. ¿Sí? Entonces, pero definitivamente, si hay que elegir, es mejor la híbrida, no la virtual. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero básicamente explica el por qué la virtualización es quizás la segunda o la tercera opción. ¿Sí? Y que es mucho más complejo la educación híbrida o la educación postdigital. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, no quiero extenderme. Ahora, desde el punto de vista de los procesos por fuera de educación, de los procesos de cómo la informacionalización se introduce en los cambios culturales, lo que nos dijo Castells allá en el 96 sigue vigente, que es, digamos, lo que hace la informacionalización es generar una polarización entre el yo y las redes. Es decir, lo que termina
haciéndose, empoderando a los individuos y generando, como decía Mariano, una ideología, ¿no?, de esto que se llama el emprendedorismo, una ideología que hoy resucita con los libertarios, pero que tiene, digamos, que genera una esfera simbólica rota en el sentido de destruir lo colectivo. O sea, de no darle soporte material a las comunidades, de no dar posibilidad de balancear lo individual con lo colectivo. ¿Por qué? Porque el desarrollismo industrial o el desarrollo industrial previo al informacional, el peso de lo comunitario era muy fuerte. Y eso, digo, es lo que critican los republicanos, ¿no? O sea, esto, digo, los movimientos antipopulistas y republicanos lo que dicen es, bueno, en realidad son todos fascistas, ¿no? Una cosa así. Entonces, ahí hay un problema en relación a las plataformas. Las plataformas lo que hacen es favorecer esta idea de que el individuo puede solo, ¿sí? Y los entregan en bandeja para que las plataformas los exploten como teletrabajadores o como trabajadores de changas, o, digo, en general, a los docentes los convierten en pobres productores de contenido sin defensa, porque, digo, los explotan, y más en la pandemia, sin cuartel. Entonces, bueno, digo, ahí está el problema de lo colectivo. Por eso, una de las respuestas es, bueno, hagamos plataformas cooperativistas. Perfecto, digo, ojo con el cooperativismo, porque el cooperativismo ya se probó mucho y como forma de organización económica tiene el peso de lo colectivo y la falta de flexibilidad. Entonces, digo, sin perder de vista la necesidad de restaurar lo colectivo, o sea, de restaurar la comunidad, de restaurar aquellas fuerzas sociales que van más allá del individuo, del yo, tenemos que encontrar estructuras sociomateriales o tecnodigitales tan flexibles como las plataformas, pero más sólidas, menos frágiles. ¿Se entiende? Digo, sabiendo que son débiles, hay formas de encontrar alternativas que permitan, digamos, ir hacia un entorno, digamos, desarrollista de plataformas. Y en ese sentido, bueno, un ejemplo que quiero darles es lo peligroso que es seguir siendo inactivos en relación a esta problemática de cómo la discusión pública se privatiza en redes sociales. En particular con el fenómeno que conocemos como la whatsappización de la política, ¿no? ¿Por qué? Porque WhatsApp, a diferencia de Twitter, es una red social privada, en donde los contenidos están circulando por debajo del radar público. O sea, ni siquiera se puede ver lo que está sucediendo con eso. O sea, es totalmente furtivo lo que está sucediendo en el WhatsApp. Y es ahí donde las derechas antidemocráticas ponen todos sus cañones y donde implantan más fake news, ¿sí? Meten más desinformación. Y esto está medido, digo, esto voy a saltearme esta filmina que es muy técnica, que explica este mecanismo desde el punto de vista informático, ¿no? de cómo los algoritmos arman la infraestructura de WhatsApp y se conectan, digamos, con la arquitectura sociológica, digamos, de los usuarios, de las redes sociales de personas, para ver esta evidencia de cómo redes privadas como WhatsApp son el soporte de las derechas antidemocráticas en los países en desarrollo, pero también en Estados Unidos, obviamente, o en el Brexit. Entonces, ahí explicamos el fenómeno Bolsonaro en Brasil, ¿sí?
Digo, más allá del lavallato y todo el proceso judicial que también digo, es parte de las armas políticas que usaron, pero fundamentalmente el problema que tenemos es esta migración por inacción del Estado, fundamentalmente, de grandes porciones de los sectores populares de países latinoamericanos a estas redes furtivas. Que, para colmo, cuando llega la pandemia, los docentes que pueden ser los capaces de disparar procesos de alfabetización, digamos, de lectoescritura y digitales, que pueden hacer salir a esas poblaciones de esas redes privadas, bueno, son tan analfabetos digitales como sus alumnos y terminan dando clase en WhatsApp. Y acá es donde, bueno, termino la presentación. Y pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Qué esclarecedora la presentación. De todos modos, el final me quedó una sensación un poco, quizás, no sé qué le parece el resto, pero un tanto más oscuro, pesimista que el espíritu de Mariano. No, igual, bueno, primero hay que pensar que ya la vacuna está en proceso, que la virtualización se va a retrotraer y que todo el mundo está de acuerdo que seguir educando solo por WhatsApp está mal. Digo, eso nos tranquiliza un poco. No, no, hay una luz. Sí, también, por ejemplo, en el ámbito educativo, lo digo desde como docente universitaria y demás, hay como toda esta discusión, incluso en el ámbito gremial y demás, de, bueno, no sé hasta qué punto va a retrotraerse y hasta qué punto en realidad esta aceleración de ciertas dinámicas va a llevar a que sean cristalizadas y, bueno, sean lógicas que persisten, incluso, bueno, por toda una serie de reducción de costos y de dinámicas que quizás estaban queriendo ser expandidas o profundizadas, pero bueno, es como la oportunidad, entonces esa retracción posiblemente sea mucho menor de la que esperamos y de la que incluso deseamos, entonces es también un riesgo en muchas dimensiones. Sí, bueno, ahí yo tengo algo para mencionar que me parece que aporta un poco al optimismo, aparte, digamos, de los que tenemos una visión algo optimista, que es que, por ejemplo, al principio, primeros meses de la pandemia, los sindicatos docentes, y en particular CETERA y UTE, rápidamente se dieron cuenta que parte de su actividad sindical tenía que plataformizarse. Digo, que ellos mismos, para poder seguir ejerciendo su rol, ¿no?, de liderazgo social, tenían que plataformizarse. Y lo interesante es que, en realidad, esa decisión ya estaba tomada de antes. Digo, yo particularmente estuve ayudando a UTE a armar un posgrado en la UMET desde hace 2 años que venimos charlando. Y es un posgrado sobre sistemas de información educativa y plataformas. Uh-huh. Y en ese sentido, me parece que una de las vías de desarrollismo, si querés, implica no solamente al Estado, sino a los actores sociales, es decir, a los que estamos en las universidades. Digo, un sindicato en una universidad arma una oferta educativa para sus afiliados, pero también, digamos, es importantísimo todo lo que hagamos los especialistas en nuestras propias universidades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy planificando una maestría en educación digital, digo, porque ya es evidente que la problemática, digamos, del e-learning no es un problema didáctico,
sino que es mucho más amplio, ¿sí? Que era, digamos, el paradigma que teníamos desde la época de Didit Litwin de educación a distancia, ¿no? Ese universo teórico reduccionista, diría yo, desapareció, porque ya, digo, estamos en otro escenario, ¿no? Sí, acá hay algunas preguntas en el chat, no sé si las quieren hacer quienes las están haciendo, quieren sí, que abran el micrófono y nos vemos las caras. Bueno, estaba Gustavo. A ver, hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, disculpa que no tengo la cámara prendida ahora, pero bueno, compartiendo la computadora con mi compañera, me quedé con otra sin cámara. Echémosle la culpa a las empresas que proveen internet. Bueno, en principio, bueno, agradecerte, la verdad que es muy interesante escucharte. Y me interesaba esto último que estabas hablando, en realidad es una pregunta menor, colateral tal vez, pero ¿cómo se establecen estas mediciones de noticias falsas, especialmente en WhatsApp? ¿Cómo se las identifica? ¿Cómo se las mide? Si podés contar un poquito más de ese tema. Porque siempre queda la sensación de que, bueno, si todo es tan sencillo y se las puede identificar tan sencillamente, pero me da la sensación de que no, ¿no? Ahí... Mira, no, sí, la forma de identificar noticias falsas, en realidad hay muchos métodos que ya se están implementando y resultan bastante, digamos, eficaces, ¿sí? La última gran cosa que sucedió en ese campo es que Twitter incorporó de forma estándar una nueva característica de su red, que es el etiquetado de tweets con información falsa. Y de hecho fue un gran tema porque durante la elección presidencial le metieron un par de etiquetas grosas a Trump, ¿sí? Ahora, el problema de eso no es tanto el sistema, que, digo, en la Argentina los especialistas en eso es chequeado.com, no sé si lo conocen. En general son ONGs de periodistas de datos que intentan como mejorar la práctica del periodismo y de la comunicación social con ONGs que van, digamos, militando la causa de la identificación en noticias falsas y demás. Hay un informe que es de donde yo saqué la última lámina esta del Twitter, de la Universidad de Oxford, que hace una investigación anual financiada por Reuters, que es una de las grandes agencias de noticias, que acá les paso el link a la última versión de eso. Que, bueno, lo hacen anualmente, ¿no? Más desde el punto de vista de cómo influye la posverdad y las noticias falsas en la evolución de los medios, ¿no? Más genéricamente. Ahí hay muchas tendencias muy interesantes, como por ejemplo la aparición de nuevos medios, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en Netflix todo el tiempo podemos ver documentales de Vice o de Vox, ¿no? Y están buenísimos. Y bueno, uno descubre, bueno, porque en realidad la producción de contenido está yendo por otro lado, ¿no? Que es una de las formas, o sea, el formato y el contenido es una forma de salir, digamos, de la trampa de las noticias falsas. Pero en realidad el problema no es tanto el contenido y de cómo identificarlo, sino la velocidad. O sea, lo que se ha demostrado es que Twitter, aun cuando el sistema de etiquetado es buenísimo, llegó tarde a todo. Y que no importó, porque Trump igual tuvo un impacto con sus tweets falsos tremendo, y en realidad, digamos, está medido de que no sirvió para nada. O sea, el poder de fuego de un Trump sigue intacto, a pesar del sistema de control. Y de vuelta, el problema es la instantaneidad, es lo que dije al principio de la presentación. O sea, el problema que tenemos es que digamos, la computación a la nube y las plataformas le han puesto una velocidad al capitalismo que ha roto todas las barreras. Digo, las barreras de la regulación, pero aún las barreras de las empresas más rápidas como Twitter. Digo, si Twitter mete algoritmos, los pone automáticos, pone un ejército de cientistas políticos para validar esos tweets, ¿sí? En tiempo real, y aún así no puede atajar que una noticia falsa tenga un impacto global, bueno, el problema es otro. O sea, el problema se tiene que atajar en otro lado, que es en la conciencia de la gente. Y ahí es donde yo vengo con el tema de, bueno, la solución está en la educación.
no está en los bypass algorítmicos que yo le puedo meter a las plataformas. O sea, no podemos mirar para otro lado. Y el nivel de desalfabetización o analfabetismo digital que tenemos es tan alto que ya no podemos mirar para otro lado haciéndonos los industrialistas. Porque ya no garpa ser industrialista. Porque te van a romper la democracia, te van a meter un Bolsonaro. Digo. Así de simple. Entonces, no jodamos más. Y lo digo porque yo vengo jodiendo con esto desde hace 10 años. Y me comí varios palos por eso. Y me parece que, en ese sentido, como que la pandemia fue un momento de verdad. Como que de repente ya hay muchos autoengaños que nos armábamos que ya no podemos seguir haciendo. Sí. Tenemos acá dos manitos levantadas, Miguel y Omar. Muy buena la exposición, Alejandro. ¿En qué medida Gracias. también estamos sobrevalorando la educación, ¿no? Saramago, cuando recibió el premio Nobel, dijo: yo conocí un sabio en mi vida, que es mi abuelo, y era analfabeto. Y esto tiene que ver también en qué medida este capitalismo en descomposición, fragmentado, no permite construir un sentido de pertenencia, un sentido común, y los grupos neofascistas se van creciendo y multiplicando y necesitan estos instrumentos, esta basura, esta chatarra para alimentarse, pero que en definitiva no es la causa de la tecnología, sino es la consecuencia de un proceso mucho más profundo que estamos viviendo. Bueno, Miguel, yo lo que le voy a decir una cosa, por supuesto que la educación formal hace tiempo que está en crisis, está complicada, y que hay muchos que, como Saramago, cuando buscan sabiduría, van para otro lado, buscan para otro lado. Ahora, ese es un problema. Y justamente Portugal es uno de los países que más ha trabajado la mejora del sistema educativo. Si hay un país que dijo, bueno, tenemos que arreglar el sistema educativo, ahí fueron. Y es un ejemplo, Portugal. Pero otra cosa, te quiero decir. La misma porquería que le da poder a Trump es la que le da el poder a muchas fuerzas democráticas, como en la primavera árabe, o a los movimientos de emancipación antipatriarcal, como puede ser el feminista u otros movimientos de minorías en la problemática propia que tienen. Entonces, el problema no es tanto identificar dónde está el mal, sino cómo funciona. Porque en realidad, como vos dijiste, los mismos instrumentos no tienen la culpa de cómo es que funciona esa lógica. Y esa lógica tiene una parte, digamos, obviamente interesada, de actores sociales que están ahí utilizándolas, pero también tiene una base social. Es decir, muchos de estos digamos, publicistas o líderes de opinión filofascistas, como Bannon, saben que tienen una base social a la cual acudir, que son todos los varones blancos, digamos, que fueron obreros industriales que quedaron fuera del sistema en Estados Unidos, ¿no? Y que están en todos los países, digo. Entonces, ahí hay una problemática que no es solo tecnológica. De vuelta, insisto con esto,
es un ensamble que une algoritmos con procesos de cambio tecnosocial o socioeconómico, ¿no? Omar, Hola, ¿cómo andás? Yo quería que termines de contar algo de Globan, que dijiste que ibas a hablar. Sí. Sí, a mí me pasó algo tremendo, que fue que yo cuando empezó Globant, en el 2003, que eran 4 socios, yo era consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el programa de promoción de las exportaciones de software. ¿Sí? Estamos hablando al principio del gobierno de Dualde, ya todavía no estaba ni Kirchner. Entonces, Perdón que te interrumpa. Sí. Aclaré que es una empresa cordobesa, ¿no? Y una de las más grandes del mundo. ¿Cómo? Aclaré que es una empresa cordobesa, ¿no? ¿Globant? Sí. Yo pensaba que era platense. No, es de acá. O sea, Globant nació de 3 socios platenses y uno marplatense. Y la primera oficina que tuvo fue en Buenos Aires. Digo, no sé, digo, en la Argentina tiene un montón de oficinas. Digo, tiene oficina en Buenos Aires, en Tandil, en Rosario y Córdoba. Igual ahora Globant se comió a Grupo ASA también. O sea que es muchas cosas Globant. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que digamos, muestra Globant es un tipo de desarrollo informacional que yo identifico con el extractivismo. ¿Por qué digo esto? Porque Globant, en la cadena de valor de la plataformización, lo que hace es tener de clientes a las grandes plataformas para desarrollar software. Y da servicios de mayor valor agregado que otras competidoras mundiales, que pueden ser norteamericanas o pueden ser indias, ¿sí? Pero el problema es que a nivel país es difícil copiar el Globant. Digo, Finlandia cuando se enfrentó al mismo problema, decidió tener otro tipo de empresas. O sea, Finlandia no copió a la India. Lo que hizo fue, digamos, copiar a Texas Instruments. Copió a Motorola. ¿Sí? Fue directamente a la primera fila, digamos, de la cadena de valor. Entonces, casos como Globant son buenísimos porque muestran que países como los nuestros pueden hacer cosas y que no en todos los países latinoamericanos pasan esas cosas. A Chile le encantaría tener un Globant y no lo tiene, por ejemplo. A Brasil también. Hay que tener conciencia de que un caso como Globant es un caso único en toda Latinoamérica, así como es el caso de Mercado Libre también. Pero no es un modelo de desarrollo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo digo, tratemos de concentrarnos en deconstruir a las plataformas, porque es el camino para hacer lo que hizo de alguna forma en algún momento Finlandia, Australia, Suecia, no sé. Países que sí tienen plataformas globales. No sé, Suecia tiene Spotify, ¿no? Australia tiene a Canva, o creó el Moodle, para decir algo, ¿no? O sea, son los que inventaron la plataforma de aprendizaje más popular del mundo. Claro, a mí me hubiera gustado que la Argentina hubiera desarrollado Moodle, por ejemplo. ¿Por qué no lo hicimos? ¿No? Tenemos a Globant, pero no tenemos a Moodle. Entonces, ahí hay un problema de política pública, porque Moodle o Linux salieron de políticas públicas.
Está bien, pero ahí está el Estado que falla, porque el Estado es el que, Ahí el que estoy. da la promoción industrial a estas empresas Tal y nos cual, deja tal afuera a cual, todos los tal cual. chicos. Digo, en ese sentido hay un problema que, como vos bien dijiste, Omar, el Estado sigue funcionando bajo la lógica del desarrollo industrial cuando tendría que incorporar algo del desarrollo digamos, de la lógica del desarrollo informacional. De hecho, el proyecto que Globan también tuvo del Estado fue el Nación Digital, Provincia Digital, Municipalidad y todo lo demás, o sea, gobierno abierto, pero no se bajó o no se dio la participación que se tenía que dar, qué sé yo, o sea, quedó nada más que como un hecho pequeño, no grande. Ujú. Sí, tal cual, digo, funcionan como proveedores del Estado, pero no como promotores del desarrollo. Digo, en Es ese que, sentido, por ejemplo, hay mucha diferencia entre Globant y Mercado Libre. claro, pero Porque Globant naturalmente no son promotores del desarrollo local o nacional. En cambio, Mercado Libre sí podría hacerlo, porque tiene más alineamiento con sus intereses de negocios. Pero también el tema es que el Estado no se apropió tampoco de esas herramientas, ¿no? No todas las municipalidades quisieron utilizarlo, no todo el mundo quiso utilizarlo. Eso Bueno, también. ese es digamos, el gran tema de cómo promocionás la adopción de tecnología, que ese es otro gran tema, ¿no? Jorge, Hola Alejandro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Eh, eh, bueno, yo más que una pregunta que quiero llevarte así como una impresión personal y ver cuál es tu punto de vista, ¿no? En la época cuando arrancamos en pandemia, yo estoy en educación superior, ¿no? Entonces la gran discusión era cómo hacer la continuidad pedagógica, fundamentalmente sosteniendo el alumnado. Y la gran respuesta fue la conexión. Educación superior ya tenía, digamos, una capacidad instalada que era justamente Moodle. El problema este se traslada a lo que es la educación, digamos, secundaria, primaria, y el gran problema, aunque fue la educación inicial. Más o menos todas se fueron moviendo hacia alguna plataforma. Bueno, como te digo, lo que fue educación superior ya tenía Moodle. Algunas escuelas se fueron moviendo hacia Google Classroom, me parece que es como la más importante. Bueno, después algunos sistemas muy particulares como Edna, en el caso de primaria. No sé qué pasó en educación inicial. No, imposible. Ahí creo que sí, fue directamente ya, no, se cerró. Pero después vinieron, digamos, como que la idea era salvemos, digamos, la cursada, fundamentalmente, le demos continuidad pedagógica a la cuestión de los aprendizajes. Y lo que ocurrió fue que la pandemia, la proyección de la pandemia en marzo era que se terminaba en julio. Y llegamos a julio y la proyección fue que esto no se sabe cuándo termina. Llegamos a fin de año y la idea es, bueno, que venga la vacuna rápido porque esto no da para más. Del medio de todo esto aparecen los problemas de la conectividad, el problema del teletrabajo, el problema de trabajar en el hogar, esto que comentabas vos, muchos docentes de pronto tenían que compartir máquina, entonces era una especie de grilla horaria porque todos estaban haciendo teletrabajo, entonces Claro. las conexiones no aguantaban, las máquinas no estaban preparadas. Allí intervienen fuertemente los sindicatos, como diciendo, bueno, hay una sobrecarga de trabajo, empieza la cuestión del estrés laboral, es decir, se ponen sobre la mesa todo un montón de cosas que, en principio, digamos, como haciendo entre el principio y el fin, ¿no? La primera gran idea era decir, bueno, salgamos nosotros, pongamos el hombro, mantengamos, digamos, a los alumnos conectados y ahora la discusión es, salgamos ya de la conexión, volvamos a la presencialidad, porque evidentemente la educación virtual trae muchísimos más problemas de las soluciones que está generando y continuar en la educación virtual es como que va a exacerbar más esos problemas. En algún momento dado, yo creo que vamos a salir de esto, evidentemente, eso está claro. No se sabe si a julio del año que viene, a principio de marzo, no sabemos cuándo. Sin embargo, creo que queda instalado y fuertemente la discusión de qué hacemos con la educación virtual.
Porque si bien es cierto que ha traído muchos problemas, también es cierto que funcionó. Tal Y cual. vos mencionaste ahí algo que me parece, por eso digo, más que una pregunta, es una opinión. ¿Cómo nos movemos a una educación híbrida que verdaderamente tenga como eje central la cuestión de la pedagogía e instalar fuertemente unas didácticas? Ahí mencionabas a Papert, ¿no? Digo, un tipo que pensó en la educación desde con didáctica y pedagogía fuertemente centrada en estos nuevos instrumentos que funcionan en esta matriz tecnológica que irrumpió como un cachetazo, ¿no? De un día para el otro. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que ahí tenemos, por lo menos a nivel del sistema todo, del sistema educativo entero, tres situaciones bien diferentes. Digo, una cosa es el nivel inicial y primaria, ¿no? En el cual, como dije en algún momento, se comprobó que no contagian y que es mejor abrir las escuelas, digo, en esos niveles, ¿no? Entonces, digamos, el gran problema que tenemos en Latinoamérica es que eso solo se puede hacer si se achata la curva, ¿no? Y si tenés el consenso social y particularmente los sindicatos. Entonces, hay que ver qué pasa en marzo. Digo, hay una oportunidad en marzo de que haya un nuevo consenso y que se abran las escuelas. Y bueno, nada, digo, se continúe la pandemia, por lo menos en el nivel de primario y de jardín, con los chicos en las escuelas. Ahora, en la Argentina sabemos que hay problemas de infraestructura gravísimos. O sea, si durante el gobierno de Cambiemos falleció una directora, una vicedirectora, y un portero, porque explotó una garrafa, ¿no? Y hay un montón de escuelas que no tienen agua potable. Bueno, mal podemos esperar que en todas las escuelas haya un termómetro inalámbrico, ¿no? Esto de que toma ¿no? Entonces, y que aparte son cosas sencillas, porque digo, sale muy barato el termómetro este. No es que es un instrumento de la NASA. Entonces, digo, ahí tenemos un tema. Una segunda es la escuela secundaria, porque en la escuela secundaria ya a partir de los 12 años contagian, igual que adultos. Pero ¿qué pasa? En la secundaria sí necesitas presencialidad, o una parte de presencialidad sí o sí, pero también necesitas plataformas. O sea, en realidad ahí tenés dos problemas, porque digo, con el Moodle solo no te alcanza. Y fundamentalmente el problema que hay ahí en la secundaria es que la mayoría de los docentes no sabe lo que es un Moodle y probablemente tampoco sea que es un Classroom. Y eso lo tenemos medido. Hay un trabajo de investigación que hicimos con Flaxo que todavía no publicamos, en donde medimos eso en particular, ¿no? De las capacidades informacionales docentes. Que para mí es el tema más grave, ¿no? Es la secundaria. Ahora, la pregunta a la cual vos me parece apuntabas más es al nivel superior. En el nivel superior está clarísimo que la educación puede seguir funcionando virtual, aunque es, digamos, imperfecta, pero que, digo, si una universidad tiene todas las plataformas que debería, no hay razón por la cual la mayoría de los casos, digo, hay casos que no necesitan laboratorio y demás, pueden seguir estudiando. Y probablemente cuando termine la pandemia for good, o sea, para siempre, ¿no? Nos preguntaremos, y muchos alumnos se preguntarán, ¿tengo que volver al aula yo? ¿Por qué? Entonces, ahí, de vuelta, tenemos muchos desafíos en las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades, sean públicas o privadas, en la mayoría de los casos, pasa lo mismo que pasa en el Estado, que es que no hay ningún tipo de conciencia de lo importante que son esas tecnologías para que las universidades se modernicen, pongámosle. Y yo manejo las plataformas de la Universidad de San Andrés, que es una de las universidades privadas más, más caras y
y de mayor desarrollo y todo esto. Y les puedo asegurar que hasta marzo mi trabajo era absolutamente prescindente. O sea, yo hasta marzo decía, en cualquier momento me echan porque no me usan. y tenía un Zoom que lo usaban 2 gatos locos con 20 cuentas. Por supuesto que de marzo a junio me estresé, me agarró hepatitis, estuve en cama un mes, porque de los 20 cuentas pasé a 250 y además tuve que contratar una plataforma de videos en donde guardar todas las clases que salen de Zoom en forma automática, que se llama Panopto, que ese es otro gran tema. O sea, hoy uno de los grandes temas de plataformas educativas es las plataformas de video, o sea, como si le dijera los YouTubes institucionales protegidos de la comercialización, ¿no? Y de la privatización de los mensajes. Y el otro gran tema son las plataformas de colaboración, ¿no? O sea, el Slack o el Teams, digo, cómo los alumnos colaboran entre sí en forma asimétrica para hacer proyectos, por ejemplo. Que es uno de los grandes temas de la innovación pedagógica, ¿no? Entonces, digo, para mí el gran problema son los equipos directivos. O sea, nosotros en Latinoamérica no tenemos ni equipos de dirección de universidades, ni de escuelas secundarias que entiendan el ABC de todo este proceso. Entonces, hay un cuello de botella de recursos y de expertos. Y les puedo asegurar que yo, siendo un experto en la materia, no me siento un tipo afortunado. Porque probablemente nadie me demande. O sea, una vez termine la pandemia, nadie va a estar preocupado por buscar mi consulta experta. Porque vamos a volver a lo anterior. Porque en definitiva, el problema del desarrollo no es que es evidente y transparente para todo el mundo. O sea, el problema del desarrollo es que para la mayoría de la dirigencia es una caja negra que no saben cómo hacerla andar. Por lo tanto, la verdad es que, por supuesto, comparto con vos esta preocupación con que los alumnos ya se dieron cuenta, ¿no? O sea, está clarísimo. En particular los de posgrado, más que los de grado, ¿no? Pero se dieron cuenta. Algunos profesores también, pero la minoría, ¿no? Pues aparte son los profesores que aprendieron a dar clase y que tienen una preocupación por lo pedagógico, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un signo de pregunta el que tengo. Bueno, gente, son casi 7:30, estamos un poco pasados. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna última pregunta breve? Solo una cosa que me parece que también está como en el fondo de todo esto y que tiene que ver con la valoración social también de los docentes, ¿no? Sí. Como que en definitiva en Finlandia, que lo ponías como ejemplo, el salario de un docente se asemeja al de un ministro. Entonces, no sé, una vez me pasó de estar en una cosa con mucha gente, yo no soy docente, pero con muchas docentes, acá no, estoy hablando de Uruguay, y me acuerdo que se ponía mucho, acá en Uruguay se usó mucho el ejemplo finlandés, siempre hay una comparación con Finlandia, pero en un momento cuando mencionaron cuánto era el salario de los docentes, casi todas se pararon a aplaudir y fue como una cosa ante la conferencista finlandesa que estaba. Y bueno, me parece que ese tema también está ahí como no sé cómo también la política pública se puede hacer cargo de una vez de eso, y creo que es algo que es en toda América Latina, ¿no? Sí, igual, a ver, el caso que presentás, Natalia, está buenísimo porque muestra un indicador que yo creo que en Uruguay pasa mucho, muy parecido a lo que pasa en la Argentina, y en general, digo, es una característica de nuestros países, que es que como tenemos un sistema de educación superior relativamente abierto, el docente, y lo digo el universitario en particular, prácticamente paga para dar clase. Digo, cuando empieza, nosotros tenemos un chiste acá en Buenos Aires, bien porteño, de que, bueno, digo, la uva, si vos le sacás a todos los
pibes que están iniciando su carrera docente como profesor asistente, se queda sin profesores. O sea, se queda con el 20% de los profesores. Digo, no anda más la UBA, ¿sí? De la noche a la mañana está prohibido que den clase gratis. ¿Sí? Y digo, en términos comparativos, digamos, países como Chile, como Colombia, le pagan mucho mejor a un docente universitario. Pero ojo, les pagan mejor porque el sistema universitario es excluyente, porque no está abierto. Entonces, también pasa eso. Las estadísticas mucho te mienten y que, en definitiva, en el fondo, lo que terminamos viendo es que cuando se habla de Finlandia, o se habla de Australia, o se habla de algún otro país, en realidad, el problema original no es tanto de política pública tratando de mejorar la condición, digamos, salarial docente o la condición simbólica del docente. Lo que hizo el Estado antes es disciplinar al empresariado. O sea, el problema son los empresarios que no demandan conocimiento. El problema original. Que esos países en los años 60 lo tenían. Pero en un momento de la historia se dieron cuenta, tenemos que arreglar esto. Entonces, algunos lo hicieron por las malas. O sea, por ejemplo, en Corea del Sur hubo un dictador hasta el año 79. Y el dictador, a punta de pistola, logró que Samsung se convirtiera en Samsung, cuando antes era un ladrón de poca monta, digamos, para decirlo mal. Siguen siendo medio ladrones, pero bueno, ese es otro tema. En Finlandia no, digo, en Finlandia hubo un proceso de consenso social. Digo, yo creo que de una u otra forma el problema educativo no es un problema educativo, es un problema de desarrollo, es un problema de cómo la estructura social es tanto el empresario como el rector de una universidad. Digamos, de cómo pensás que demandás a la sociedad conocimiento. O sea, vas a contratar al tipo que, digamos, más barato y que te resuelva el problema de la forma más sencilla, o vas a prever contratar a una persona quizás más cara, pero que te va a ayudar a generar un nuevo producto, un nuevo servicio más complejo. Lo mismo le pasa al rector. Digo, si el rector dice, yo lo único que necesito son directores de programas, ¿sí? Directores de maestría, directores de grado, ¿sí? Que me mantengan el departamento funcionando. Yo no necesito un tipo que me venga a hablar de educación virtual y armar no sé qué cosa rara. Porque yo, aparte, no creo que el futuro sea la educación virtual. Bueno, justamente ahí está el problema. El tipo hace una perspectiva trucha de cuál es el futuro. Y una discusión sobre el futuro. Entonces, bueno, hay un problema bastante serio, más que en los salarios, en la dirigencia, ¿no? Bueno, gente, se nos ha empezado a diezmar la asistencia. Ahí, sí, Alejandro ha mandado, están subidos ya desde hace semanas varios textos de él y de algunos con los que él trabaja. Podemos darle una mirada, seguirlo conversando mañana. Y bueno, nada, le agradecemos mucho a Alejandro. Seguimos en contacto y nosotros nos vemos mañana temprano, que tenemos que retomar algunas cosas de los otros ejes, cuestiones de pandemia y filosofía política. Creo que vamos a retomar algo de la relación entre el pensamiento Foucaultiano y los estudios de CTS y el cierre final del curso. Así que tenemos que estar pilas para mañana. Así que, bueno, muchas gracias Alejandro y hasta mañana. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós.